Creo que Carlitos ya ha dado la introducción de lo que sigue en el estudio que estamos haciendo a Primera de Tesalonicenses. La anterior semana habíamos terminado con esta parte de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 1 al 8. Usted se acordará hemos tomado 2 domingos para hablar de la inmoralidad sexual. Y el anterior domingo habíamos hablado que debemos huir, podríamos decir, de la fornicación, ¿sí?, de la inmoralidad sexual, por 3 razones que la palabra nos da, según el estudio que hemos hecho el anterior domingo, Primera de Corintios capítulo 6, del 12 adelante. Porque la inmoralidad sexual, ¿qué hace primero? Daña, ¿no es cierto? Lo segundo que hace, controla, y por último, pervierte, ¿no?, el cuerpo. Entonces Pablo habla a los Corintios, ¿sí?, sobre este pecado que es el más mortal, mucho más allá de la drogadicción y del alcoholismo, porque destruye no solo a su propio cuerpo, sino también al cuerpo de Cristo. Entonces habíamos hablado habíamos terminado prácticamente, aunque se podría hablar mucho más de este tema, ¿sí?, porque era uno de los temas más atacados dentro de la iglesia, por el mismo contexto en el cual se vivían en ese tiempo las iglesias grecorromanas, porque estaban rodeadas realmente de la inmoralidad sexual. Entonces Pablo habla no solo a los corintios, también habla aquí a los tesalonicenses, aunque los corintios expresaban mucho más abiertamente este pecado. Es por eso que Pablo les habla, 1 Corintios 6, y les habla en relación a la inmoralidad sexual, y les dice enfáticamente, este pecado daña, ¿sí?, pervierte y controla al cuerpo. Hemos cesado, podríamos decir así, este tema, y ahora esta tarde solo voy a hablar de algo más que el Señor está pidiendo, de cómo agradar a Dios, ¿sí?, cómo caminar, cómo debe ser nuestra caminata y cómo agradar a Dios. Ya habíamos dicho, habíamos dado respuesta a aquello, hoy vamos a decir, son 3 cosas, cómo puede usted agradar a Dios según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vámonos a la carta mejor, ¿sí?, del versículo 1 al 12, habíamos dado la primera razón, podríamos decir el aspecto positivo, cómo podemos agradar a Dios, y Pablo les dice a los tesalonicenses, aunque esta iglesia, usted recordará, yo no quiero que usted deje el contexto de lado, ¿sí?, porque estamos haciendo un estudio ¿cómo se llama este estudio? Sistemático, ¿no?, expositivo, ¿no? O sea, estamos haciendo, y tiene que ver mucho desde un principio hasta el final, todo en su contexto. Recordará usted que esta iglesia no era una iglesia que estaba andando mal. Esta iglesia crecía en amor, dice, ¿no?, en fe y en esperanza. Era una iglesia que realmente había recibido la palabra del Señor, pero Pablo está instando a esta iglesia y les está diciendo, ustedes saben amar, ¿sí?, ustedes tienen fe en Dios y esperanza también, pero Pablo siempre les anima a ir más de lo que ellos están. O sea, porque esa es la carrera del cristiano, siempre creciendo en el Señor, ¿no es cierto? Siempre creciendo, dando fruto y mucho más fruto en el Señor. O sea, no es que esta iglesia está atravesando un problema, sí puede haber siempre dentro de la iglesia algunos que están quizá en ese pecado, pero Pablo, sí, a través del reporte de Timoteo, o sea, Pablo se alegra, está gozoso de que esta iglesia realmente es digna de elogiar, al punto de que Pablo agradece a Dios porque esta iglesia está creciendo tanto, pero sin embargo para Pablo es fundamental seguirles diciendo, o sea, crezcan más, mucho más, ¿sí?, así abundéis más y más, dice. A veces creemos que ya lo hemos alcanzado todo, a veces creemos que ya hemos llegado a una meta, y el problema que vemos en los cristianos, lamentablemente, es que son muy emocionales, podríamos decir así. Frente a cualquier circunstancia, a cualquier situación,
aunque es evidente que el enemigo está de por medio, puede estorbar dentro por medio, porque para Pablo ese era su miedo, ¿no es cierto? Ese era su deseo de ir a la iglesia, porque él sabía que el enemigo estaba en por medio. Pero a través de la palabra usted tiene que entender de que el cristiano, sí, una vez que ha decidido ser cristiano, o sea, tiene que seguir hasta el final, no hay otra, o sea, no existe otra. Cuando Carlitos habla y entra a la introducción de esos versículos que Carlitos habla, ¿sí? Es la segunda cosa que Dios nos pide para que podamos nosotros agradar a Dios. Y está hablando de amar al prójimo, de amar al hermano. Así usted va a agradar a Dios. Y de hecho, si usted lee Primera de Juan, ¿se acuerdan el estudio que hemos hecho de Primera de Juan? Hemos dado más o menos 22 evidencias, podríamos decir así, de lo que es... evidencias de ser un verdadero hijo de Dios. El eje troncal de esas evidencias, ¿sí?, era amar al prójimo. O sea, todas las ramas venían para Juan, el apóstol Juan, que era el apóstol del amor. En el tema central, él decía, la evidencia troncal de ser un hijo de Dios es que usted ame a su prójimo, ¿sí? No, es que no les dice... ellos van a saber que son mis discípulos, así como Jesús decía, porque saben doctrina, o porque están sirviendo mucho en la iglesia, o porque van regularmente a la iglesia, a la congregación. No dice eso en la palabra. La evidencia fundamental, el cual el apóstol Juan habla en sus cartas, es el amor, ¿me entiende? Y el eje troncal de la evidencia fundamental de ser cristiano, si uno dice, ¿seré cristiano, no seré cristiano? O sea, la evidencia fundamental es que usted ame a su prójimo. Esa es una evidencia que realmente nos muestran las cartas del apóstol Juan. Por eso es cuando dice, ¿no es cierto?, en 1 de Juan 2:19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, está mostrando el énfasis de que aquel que realmente es cristiano va a permanecer hasta el final, ¿sí? Porque es la evidencia fundamental del cristiano, ¿sí? Que usted, en esto conocerán que son mis discípulos, dice el Señor Jesús, ¿no? ¿En qué? ¿En que saben doctrina? No, los fariseos sabían, por eso. ¿En que dan los diezmos, sus ofrendas? ¿En esto conocerán? No, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. De hecho, ¿te acuerdas en el libro de Hechos, la primera vez que fueron llamados cristianos, fueron que realmente vieron vivir realmente una vida de la cual vivía Cristo cuando estaba con ellos? Por eso, de ahí viene, ¿no es cierto? Estos son cristianos. En Antioquía, donde por primera vez les llamaron cristianos, pequeños cristos, podríamos decir así. Entonces, Pablo está hablando a la iglesia de Tesalonicenses y les está diciendo, ¿cómo agradaremos a Dios? Parafraseando, ¿sí? Y les está diciendo, santidad, ¿sí? Usted camina en santidad, crezca en santidad, abunde más y más en santidad, pero también le está diciendo un otro aspecto. De un aspecto negativo, podríamos decir así, en el sentido de contra el prójimo, porque está diciendo, usted no debe fornicar contra el prójimo, ¿sí? En un aspecto negativo pasa lo positivo, y en el versículo 9 les está diciendo, ahora, muy bien, usted puede agradar a Dios, para que usted me entienda, estoy parafraseando, ¿sí? Santidad. Sí, de hecho Pablo oraba para que la iglesia de Tesalonicenses alcance mucho más una caminata en santidad. Somos santos posicionalmente, usted ya sabe eso, ¿no es cierto? Somos santos, de hecho, y la santidad, cuando usted abre en las cartas, en todas las cartas de la Biblia, nunca se va a dirigir a alguien en singular. Nunca va a decir, usted es santo de Dios. No, santos, siempre está en plural, porque las cartas, todo lo que Pablo está hablando en conjunto, está hablando a una congregación. Aunque sean unas cartas personales, siempre está hablando, porque no puede haber una iglesia de una solo. ¿Me entiende? No puede haber de uno solo. O sea, siempre está hablando en plural. Vamos a leer el versículo 9 ya para entrar, y esta tarde vamos a desarrollar del versículo 9 al versículo 14. Dejamos por cesado el tema de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Podría seguir hablando 5 domingos más, ¿sí? Pero lo estamos dejando ahí, ¿sí? Lo estamos dejando ahí, y estamos pasando a otro punto en el cual Pablo habla a los tesalonicenses de cómo podemos agradar a Dios, ¿sí? O sea,
¿Cómo podemos agradar a Dios? Santidad, amén, ¿sí? Amén, es santidad. Pero también Pablo dice, fíjate en el versículo 9, ¿sí? Ya como entrando a otro tema, pero, esta palabra pero, ¿no es cierto? Está involucrando, está entrando ya, está cambiando a otro tema, ¿sí? Pero, usted está cambiando este tema. Vamos a leerlo para que entendamos de lo que hoy vamos a desarrollar. Amén. Pero acerca, fíjate, del amor fraternal, este no es el amor agapeo, ¿sí? De ágape, está hablando del amor fileo, de Filadelfia. Ustedes saben la palabra del Señor, los griegos tenían una riqueza, podríamos decir, en lo que es la escritura, ¿no es cierto? Las palabras, ¿no? Estorge, cuando era esta palabra en griega, ¿no? Cuando era un amor, podríamos decir, de parientes, ¿no es cierto? Amor fileo, está hablando de un amor entre hermanos de una congregación. Por eso viene la iglesia de Filadelfia. De hecho, esta palabra es Filadelfia, ¿no? El amor entre hermanos, o sea, el amor de creyentes, ¿no es cierto? Cuando era un amor sexual, usted sabe que utilizaban otra palabra que era el amor eros, ¿no? O sea, eros. Nuestro lenguaje natural, nosotros solo sabemos el amor, y el amor involucra muchas cosas, pero para los griegos era muy distinto usar una palabra, ¿no es cierto? Y el amor ágape, que es el amor de Dios incondicional, ¿no? El amor que viene de Dios, ¿sí? Que también ha sido depositado en nosotros. Entonces Pablo está hablando aquí, dice, pero, este versículo 9, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Te acuerdas? Más y más en varios lugares, ¿no es cierto? Porque Pablo decía, o sea, ¿usted cree que ama a su hermano? Sí, no, más, ¿sí? Mucho más. ¿Cuánto más? Más, ¿sí? Para el amor no hay ley, dice, o sea, no hay medida, ¿sí? Y de hecho el amor es el primer fruto del Espíritu Santo, si usted se va a Gálatas, ¿no es cierto? 5, versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces Pablo dice, ¿cómo agradamos a Dios? ¿No? Santidad, ¿sí? Amor fraternal y una vida disciplinada, o sea, una vida productiva, una vida que trabaja, ¿no? O sea, y introduciendo al capítulo, a los versículos restantes, porque después les va a hablar Pablo sobre la esperanza, ¿sí? Y les va a exhortar más adelante de que ellos, pensando que Jesús iba a venir, muchos de ellos estaban dejando de trabajar e incluso estaban ya haciendo ver que las personas de afuera, podríamos decir así, lo estén viendo como gente negligente, ociosa, que ya no está trabajando. Y de hecho en su segunda carta, en Tesalonicenses, ya Pablo es mucho más rígido y le dice, el que no trabaje, que no coma, ¿no es cierto? O sea, y es más, y si no obedece a este llamado, pues no se junten ni siquiera con él, o sea, apártense de tal, porque el trabajo es fundamental en la vida del hombre, ¿me entiendes? Todos debemos trabajar, ¿sí? Entonces vamos a hablar a través de aquello, el amor fraternal, una vida disciplinada, una vida productiva. Entonces Pablo está dando aquí instrucciones prácticas a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es teoría nomás, que no es que usted me escuche hoy día, que no es que usted oiga y diga, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito es este sistema de aprender libro tras libro la Biblia. No, Pablo les está dando instrucciones prácticas, más allá de teología. Es una carta como personal, podríamos decir, a una iglesia, y les está diciendo, ustedes practiquen lo que les estoy escribiendo. Apártense de la inmoralidad sexual, ¿sí? No solo oigan, no solo digan, ay, qué consecuencias, la inmoralidad esto hace así, no.
de una vez, ¿sí? Así como Samuel despedazó a Agag, ¿no? Lo mató, ¿sí? Cuidado, o sea, no hagas como Saúl, que lo guardó ahí pensando que ya el pecado ya está ahí muerto. No, no, este pecado es para toda la vida, ahí está, presente. Destrúyelo, mátalo en tu transcurrir de la vida, despedaza, apártate de aquello, ¿ok? Huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles, dice lo mejor, es lo más inteligente que uno puede hacer es huir de esas cosas. Así cuando usted ve droga, ¿sí? Usted ve cocaína, usted ve marihuana, inmediatamente huye, escape de aquellas cosas. Amén. Entonces, Pablo está dando unas instrucciones prácticas a esta iglesia. Entonces, crezcan, les está diciendo, ¿sí? ¿Cómo agradamos a Dios? En santidad. Y lo segundo, en amor fraternal. De hecho, la santificación está relacionada con el amor. ¿Sí? O sea, está relacionada con el amor. Usted no puede dar amor si no ha nacido de nuevo, para empezar. Es como Carlitos decía al principio, o sea, el amor, ¿sí? O sea, viene de Dios. Él es amor, dice, ¿no es cierto? En Juan, no es que Él tiene la virtud del amor, es un atributo del amor, no. Dios es amor, o sea, Él es el amor, o sea, Él es la fuente del amor, podríamos decir así. Y estamos viendo el segundo ingrediente de agradar a Dios, santidad, segundo ingrediente, amor fraternal, ¿sí? Ahora, Pablo está diciendo, hemos sido llamados al amor fraternal, ¿ok? O sea, hemos sido llamados al amor fraternal. ¿Qué significa el amor fileo? Aquí está usando esta palabra en el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, dice, a ver, vea su Biblia, ¿no es cierto? En otras palabras está diciendo el amor Filadelfia, podríamos decirlo así. Está hablando del amor entre hermanos, del afecto entre hermanos en la fe. No está hablando de tu hermano con sanguíneo. ¿Ya? No está hablando de, ¿alguien tiene hermanos? Sí, ¿no ve? No es hijo único, no, Carlita nomás tiene, ¿no es cierto? Hija única, ¿no es cierto? Sí, de aquí, después todos tenemos hermanos, o sea, en sangre. No está hablando de ese amor. Está hablando, sí, está dando una instrucción Pablo del amor que deben tener, sí, entre los hermanos de la misma fe. El amor que tiene la fe de Dios, sí, va a permanecer. El que no tiene va a volar, o sea, va a irse. ¿Ya? Por eso Juan habla en primera de Juan, vuelvo a repetir, sí, como eje troncal el amor de hermanos, ¿sí? Esa es la evidencia. De lo contrario, estás en oscuridad, dice, estás en tinieblas, ¿sí? Cualquier rato temprano vas a salir. Ok, ahora, es verdad también en la Biblia que un cristiano puede salir de la iglesia. Por eso está la parábola de las tres parábolas, ¿no es cierto? De la moneda perdida, del hijo pródigo y de la oveja perdida, ¿no es cierto? Muchas veces a mí me dicen, usted es pastor, debería ir tras de su oveja. No, no, el buen pastor, sí, va por sus ovejas. El buen pastor le va a traer, él va a mover circunstancias, sí, para que su vida sea cuadritos, porque yo no puedo mover nada, ¿no es cierto? Él lo va a volver a traer si así él lo traiga a su redil. Si es su oveja, lo va a traer, lo va a disciplinar, o sea, le va a traer, pero él es el que va a traerlo, tarde o temprano. ¿Me entiendes? Por eso siempre el anterior, hace 2 días atrás, cuando vinieron 2 chicos, les dije, cuando yo siempre a veces les pregunto, ¿cómo están? Bien, ¿no? Haz 3 cosas en alguna vez cuando usted tenga esa situación, les decía. No, o sea, no sé si se notaron esas veces. 3 cosas, acuérdate. 3 palabritas, acuérdate, si usted quiere alguna vez irse, o está desanimado, o usted tal vez ya se ha ido, ¿sí? 3 cosas que la Biblia me dice que debo hacer en relación, podríamos decir, al hijo pródigo, lo que hizo el hijo pródigo y lo que hizo Ruth. ¿Te acuerdan de Ruth y Noemí y Orfa? ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? Entonces, haz 3 cosas. Primero, recuerda. Esa es la palabra clave en algún momento. Recuerda, ¿sí? ¿Qué debes recordar? De dónde Dios te ha sacado, ¿sí? Y aún quizá uno está afuera, podríamos decir así. Ya, ha salido. ¿Me entiendes? El hijo pródigo salió, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Qué hizo para volver? El hijo pródigo recordó, en la casa de mi padre hay, o sea, hay que comer, yo aquí estoy como peor que los cerdos. De la misma manera Noemí, ¿no es cierto? O sea, cuando sus esposos le llevaron a esa ciudad de Moab, ¿no? ¿Sí? Ellos eran de Belén, ¿no? Donde la casa de pan significa, entonces fue Noemí, una vez que murieron sus esposos, ¿te acuerdas? Ruth y la Orfa quedaron ahí con la suegra, y ahí es donde dice, he escuchado de que en Belén, o sea, en la casa de pan, hay pan, volveré allá, ¿sí? Porque pensaron que iban a lograr ahí grandes cosas, y es cuando Ruth dice, yo también quiero ir a donde hay pan, ¿sí? Donde yo quiero ir, donde hay alimento. Entonces, de tu y tú sabes la historia de aquello. Del hijo pródigo es lo mismo, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer es recordar. Si uno está queriendo un poquito ahí, querer decaer, recuerda de dónde Dios te ha sacado, ¿sí? Lo segundo que usted tiene que hacer es arrepentirse, ¿ok? Siempre, cambiar tu manera de pensar en ese momento, arrepiéntete, ¿sí? Iré a la casa de mi padre, ¿sí? Pediré perdón porque he pecado no solo contra mi padre, sino contra Dios, ¿sí? Voy a ir, me arrepiento. Y la tercera palabra que usted debe acordarse, no está en la prédica, pero solo te estoy diciendo por si acaso, es repite, o sea, vuelve a las cosas que hacías antes, ¿sí? Como la iglesia de Éfeso, ¿sí? ¿Sí? Acuérdate, sí, vuelve a lo que hacía antes, repite lo que hacía antes cuando estaba en el Señor. No estaba aquello, pero eso puede ayudarte alguna vez, en algún momento, ¿sí? Recuerda de dónde Dios te ha sacado. A veces podemos tomar una decisión a la ligera, ¿sí? Emocionalmente, y nos olvidamos de lo que realmente, de dónde Dios nos ha sacado. Entonces Pablo está diciendo, o sea, pero acerca del amor fraternal, les está diciendo, no tenéis necesidad de que os escriban, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Te voy a hacer más didáctico la enseñanza. ¿Qué maneras prácticas puede expresar el amor fraternal? O sea, ¿cómo puedo expresar el amor fraternal en la iglesia, con los hermanos en la fe? ¿Cómo expreso aquello? Y Pablo les da una serie, podríamos decir así, vamos a ir desluciendo acá, versículo tras versículo, ¿sí? ¿Qué acciones usted tiene que hacer, ¿sí? Para expresar ese amor fraternal? ¿O cómo sabe usted que está andando en ese amor en el cual Dios le ha mandado a que usted ande? Que es, vuelvo a repetir, es la evidencia principal de ser llamado hijo de Dios. No solo en esta carta habla del amor fraternal, ¿sí? O sea, en todas las cartas, Pablo, Pedro, ¿sí? Si usted quiere ir a Juan, los que han escrito los evangelios, los que han escrito las cartas, todos dicen, ámense los unos a los otros, ¿no es cierto? Todos recibieron ese mensaje de Jesús, ¿te acuerdas? En Jesús, cuando Él les decía, ¿qué tal si nos vamos a Juan capítulo 13? Cuando Jesús estaba con ellos, en Juan capítulo 13, hay varios versos sobre este tema, vas a encontrar cientos de versículos en esto. El versículo 34 y 35 del Evangelio de Juan, solo vamos a leer aquello, dice, amén. Mira lo que Jesús dice, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, aunque no era nuevo, ¿no? Y ahí en Levítico esto, ¿sí? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Estas cosas les habla cuando Jesús, ¿te acuerdas? Tomó un paño, sí, fue y lavó los pies de los discípulos, hasta de Judas, ¿te acuerdas? ¿No? Mostrando que Él realmente amaba a ellos, ¿no? A sus discípulos. Entonces Jesús les dice, en esto van a conocer
¿Ya? Las personas van a ver que ustedes realmente son hijos de Dios, porque ellos van a ver que entre ustedes se aman los unos a los otros. Pablo también lo dice en Romanos, capítulo 12, versículo 10. Ya hemos hablado de esto cuando hicimos el estudio de Romanos, pero leemos 12:10, dice así la palabra de Dios: amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿sí? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22? Puedo encontrar muchos de los cuales Pablo habla, ¿sí? Pero estoy hablando solo uno para que usted vea que el mensaje también que los apóstoles daban era el amor fraternal entre hermanos en la fe, ¿sí? Está hablando de eso, de hermanos en la fe, no del hermano consanguíneo, está hablando de la congregación. Usted tiene que amarse el uno al otro. Primera de Pedro 1:22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Amén. Pedro también, el apóstol Pedro también está hablando de aquello. Ahora, el apóstol Juan, que es realmente el apóstol del amor, ¿no ve? Le llaman. Usted sabe, alguna vez ya lo mencionamos a través de la historia, que cuando Pablo desde viejito lo único que predicaba era sobre el amor, ¿no es cierto? Los escritos dicen aquello, el apóstol Juan, ¿sí? Todo era el amor, todo el amor. Y dice ahí en la historia, le preguntan y siempre le dicen, ¿no? ¿Por qué no nos predica otra cosa, apóstol Juan? Otra cosa, ya nos habló sobre el amor, estoy parafraseando. Y el apóstol Juan, está bien, dice, un mandamiento nuevo les voy a dar, dice, ¿no? Que os améis los unos a los otros. De ahí viene el apóstol del amor. O sea, todas las enseñanzas de las cuales el apóstol Juan daba era sobre el amor. Por eso escribe sobre el amor, primera, segunda, tercera, sobre el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Dice: hijitos míos, ¿estamos? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? No solo digan de hecho, o sea, de palabra nomás, porque después más atrás, si usted lee más atrás, nosotros sabemos, dice el versículo 14, que hemos pasado de muerte ¿a qué? A vida. ¿En qué sabemos que somos hijos de Dios? En otras palabras, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? El amor fileo, el amor de hermanos, no solo debe ser de palabra, en otras palabras. Él está hablando de que realmente el amor de hermanos tiene que manifestarse físicamente, podríamos decir así. De lo contrario, usted simplemente está fingiendo ser un cristiano. ¿Sí? Está fingiendo. Habla en Santiago, se habla en otras cartas, ¿sí? De que el amor fraternal realmente debe ser evidente, ¿sí? Debe verse, ¿sí? No solo a uno mismo, sino al contorno, porque de ahí es donde las personas van a decir, realmente estos son cristianos, realmente se aman, no sé qué tienen, ¿no? En otras palabras, se aman tanto que realmente son hijos de Dios. Esa es la evidencia principal, lo dice Jesús, ¿sí? En esto van a saber que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, ¿ok? Y está hablando de un amor congregacional, ¿ya? Está hablando no que yo en la iglesia amo a alguien,
ella es mi yunta, como dicen, ¿no? Ella es mi mejor amiga, como en el mundo, ¿no? Ella es mi hermana, no, no. Usted tiene que amar, dice, a toda la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el amor de Dios que hemos sido desamados nos da la capacidad de amar a su iglesia. Más adelante vamos a entrar en énfasis en este punto. Entonces, Pablo se está diciendo, ¿usted quiere agradar a Dios? Muy bien, santidad. Segundo, ¿sí? Amor fraternal. En otras palabras, le está diciendo, huye de la inmoralidad, ¿sí? Sexual, y más bien practica el amor fraternal. O sea, ¿te acuerdas? Mejor huye de esto y haz algo mejor, mucho mejor. O sea, eso es peor, ¿no? Eso es el lado negativo que puedes hacer contra un hermano o una hermana. Haz más bien, practica el amor fraternal. Muy bien, estamos seguros, ¿no es cierto? De lo cual Pablo habla del amor. Entonces, ¿qué maneras prácticas de practicar este amor Filadelfia? ¿Cuáles son las maneras prácticas de practicar aquello? Pablo les demostró a la iglesia de Tesalonicenses, tú te acordarás que Pablo estaba defendiendo su apostolado, ¿sí? Defendiendo su posición en los anteriores domingos. Pablo hablaba que él les amaba a esta iglesia. Él decía, yo los he amado como una nodriza, ¿no es cierto? Cuida a sus hijos. Es más, como a padre yo los amo. Porque había ahí en el medio de esta iglesia algunos también que podían haber decidido, no los ama, por eso no vienen. Y Pablo les está diciendo, yo añoro venir ante ustedes, ¿no? Volverles a enseñar otras cosas. Entonces, y es que Pablo, entonces, también respondiendo, podríamos decir, algunas acusaciones que podrían haber, de lo cual está manifestando, pero es que Pablo atrás está diciendo, yo les amo, como una nodriza, ¿no? Al punto, ni siquiera como una nodriza, o sea, al punto de que yo, hay una palabrita aquí en capítulo 2 de Tesalonicenses, pero vosotros, hermanos, versículo 17, dice, separados de vosotros por un poco de tiempo. Esta palabra separados, por ejemplo, en el griego, me viene ahora, es esa imagen que cuando le quitan a un niño de los brazos de su madre, y él decía, yo me siento así con ustedes, o sea, a ese punto yo los amo, a ese punto yo los quiero, ¿no? O sea, los quiero de esa manera, está diciéndoles Pablo, por eso yo ansio en venir ante ustedes, ¿sí? Deseo venir ante ustedes, pero bueno, el enemigo me estorbó, ¿sí? Sin embargo estoy mandando a Timoteo trae los reportes, etcétera, etcétera, usted ya sabe aquello, y Pablo, pero aún así Pablo está diciendo, pero yo quiero más que abunden en esto, sé que se aman entre ustedes, pero quiero más, ¿sí? Santidad y amor fraternal. No les puedo decir, no les voy a escribir, no tenéis necesidad de que os escriba, dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. Muy bien, vámonos directamente a las maneras prácticas. ¿Ya? ¿Ya han entendido el contexto? Amén. Muy bien, a maneras prácticas. Una de las maneras prácticas de tener este amor Filadelfia, ¿sí? Este amor fraternal, es, primero, amar a la congregación. ¿Ok? Amar a la congregación. Versículo 9, pero dice así, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Está hablando de amar a la congregación. ¿Sí? Está hablando de un amor plural. Está hablando de que usted ya sabe lo que Dios dice, porque Pablo obviamente les llevó el Evangelio, ¿te acuerdas en Hechos, no es cierto? Pablo les habló de la vida de Cristo, o sea, les habló de aquello. Entonces, pero Pablo les está diciendo, usted puede reflejar este amor, ¿sí? Fraternal, Filadelfia. ¿Cómo? En amar a la congregación, ¿sí? Que os améis los unos a los otros. O sea, esto nos tiene que poner, a medida que vayamos estudiando, nos tiene que ser para nosotros una evaluación, ¿no es cierto? O sea, de hecho en Corintios también habla, examínese a uno si estáis en la fe, ¿sí? En relación también a la congregación, a lo que ellos estaban en división, a lo que ellos estaban en pleito, con unos se llevaban a juicios con otros, ¿te acuerdas? ¿No? El contexto de Corintios, ¿no? Ellos estaban en idolatría, podríamos decir, no sabían de las
de las comidas, de la cena del Señor, o sea, en relación a la congregación. Y aún Pablo les dice, examínense si están en la fe, si realmente ustedes se están amando ahí, porque están tan divididos. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no es cierto? Se están llevando a juicio el uno a los otros. No, toda esa relación tiene en relación al prójimo. No sé si me estás entendiendo. Entonces yo quiero que usted me entienda eso, que una de las prácticas para manifestar el amor Filadelfia, ¿sí?, es que realmente usted ame a la congregación, ¿ya? No solo al pastor, a la pastora, ¿ya? Usted tenga un amor bien horizontal, pero horizontal y singular a una o dos o tres personas. No, aquí Pablo le está diciendo, ustedes ya saben que Dios dijo algo, ¿sí?, que os améis los unos a los otros. Está hablando de todos. Y no solo de todos, porque hay una segunda práctica, ¿sí?, que Pablo está haciendo énfasis y les está diciendo, también hay una segunda práctica de manifestar este amor fraternal, o sea, este amor Filadelfia, que aún debes amar a otras iglesias. Por eso dice en el versículo 10, tú verás, ¿qué dice? Y también dice, fíjate lo que decía, lo hacéis así con todos los hermanos que están, ¿en dónde? Toda Macedonia. Acuérdate, en Macedonia había muchas iglesias, ¿no? Filipos, ahí estaba, Berea estaba ahí, al punto de que no solo puedes tú encesarte en esta iglesia, yo amo solo esta iglesia, los demás son unos diablos. No, hay remanente, en toda iglesia hay remanente. Si bien la mayoría puede estar encaminado, mal encaminado, ¿me entiendes?, hay remanentes, existe un pueblo de Dios que está andando conforme a la doctrina, que está persiguiendo conforme a la doctrina, y Pablo está haciendo énfasis que no solamente ustedes se amen acá, sino también amen a los que están en otras iglesias. De hecho, ni siquiera conocemos a muchos cristianos que deberíamos orar incluso por ellos, porque son mandatos que Dios nos da, ¿no es cierto? Oren los unos por los otros, ¿no? Exhórtense los unos a los otros. O sea, de hecho, aquí Pablo dice, ese amor fraternal no solo es la iglesia, ¿sí? Debe haber ahí hermanos. Conocimos un hermano de Paraguay y nosotros ni siquiera lo conocíamos, ¿no es cierto o no? ¿Sí o no? Pero lo hemos amado, o sea, hemos practicado este amor fraternal como si fuera de la iglesia. Por lo menos ese un sentir en mi corazón, o sea, no había ese, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había una afinidad, podríamos decir así, había algo que entrelazaba este afecto, ¿no es cierto? Es como, a veces no hay este mismo afecto con un pentecostal de aquellos, ¿no? Porque no la ganan ni de hablar. O sea, muchas veces, particularmente a mí, trato de rehuir las conversaciones. No quiero tampoco herir sus cosas. Y tampoco, yo entendí a través de la palabra, yo no voy a defender a Dios. O sea, Dios no necesita que lo defiendas, por ejemplo, a través del Facebook, ¿no es cierto? Porque la mayoría más se hacen conocer por Facebook, por hermanos agresivos que están hablándoles, y no es así, la verdad no es así, porque Pablo habla más adelante de aquellos, estén tranquilos con todos, dice, o sea, no necesita usted entrar en pleito, en contienda. Hay lugares donde uno puede, no sé si reclamar sería la palabra exacta, hay lugares donde usted puede exponer la verdadera palabra, pero usted no necesita defender a Dios. Ya, usted no necesita ayudarle a Dios en cuanto a ellos han venido a ese conocimiento porque a Dios en su soberanía ha permitido que vayan. Pero hay hermanos, de hecho yo tengo buenos hermanos que aunque están en otras iglesias, realmente manifiestan ese amor de Dios. O sea, tengo algunos amigos, ¿no?, pastores, hermanos que he llegado a conocer, si no están en esta iglesia, pero hay ese afecto, ¿me entiendes? Hay ese afecto mutuo, como también con otros que no hay, podríamos decir así. Pero me estoy centrando en lo que dice aquí Pablo, ¿sí? Versículo 10 está bien claro, amén, gracias que y también lo hacéis así, o sea, no solo que se amen con la congregación, con la iglesia, sino también con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, el amor fileo manifiesta, ¿sí? ¿En qué? En el amor a la congregación.
También Pablo dice el amar a otras iglesias. Es verdad, ¿no? A veces queremos encerrarnos ahí y no oramos, de verdad, no oramos. Incluso muchos de ellos quizás han sido instrumentos de Dios para que nosotros estemos en la iglesia, estemos donde estemos. Quizá perdidos por situaciones que, no sé, el Dios en su soberanía ha puesto, ¿no es cierto? O sea, perdidos quizá doctrinalmente, ¿sí? Pero debemos de alguna manera orar por aquellos, incluso que vengan al conocimiento pleno de la verdad, ¿no es cierto? Debíamos orar por aquellos. Y Pablo está haciendo énfasis de que ese amor fileo es ese, ¿sí? No solo ame a la congregación, sino también, ustedes también han amado, dice, a los de la iglesia de Macedonia. Te acordarás que esta iglesia no solo predicaba en esta iglesia, sino que se fue más allá, dice, ¿no es cierto? Al punto de que Pablo decía, ya no tengo ni siquiera yo necesidad de ir a predicar, ustedes realmente han ido más allá de aquello. Entonces, esta iglesia, y aunque ellos iban más allá, Pablo les vuelve a decir, yo quiero que ustedes amen más y más todavía, mucho más, o sea, mucho más de lo que ya aman. No les estás recriminando, ustedes no aman, no, más de lo que están amando. Otra práctica, podríamos decir, otra manera práctica de practicar el amor Filadelfia es procurar tener tranquilidad. ¿Qué significa esta palabra tranquilidad? Versículo 11, la primera parte. Y que, dice, y que procuréis tener, ¿qué cosa? Tranquilidad. Esta palabra, en el griego podríamos decir así, el significado de esta palabra, y que tenéis tranquilidad, significa retirarse de forma tranquila. También denota salir de la oposición, tener una postura humilde, una actitud humilde. En otras palabras, están diciendo, no busquen llamar la atención. O sea, sean personas tranquilas. O sea, aprendan a vivir una vida tranquila. Usted sabe, si usted baja, o sea, se baja más abajo de la otra persona, o sea, en la vida sabes que este hombre es bien tranquilo, ¿no? Nadie te molesta, nadie te friega, o sea, tienes menos probabilidades de que tengas problemas. Entonces Pablo les está diciendo, dentro de ese contexto que ellos vivían, procuren estar tranquilos, o sea, no se metan en problemas, no salgan, si usted ve peligro, o sea, no salga usted, hecho quizá al que es valiente, a provocar a las personas. Aprende a vivir tranquilo, en el trabajo, en la universidad. Usted vive tranquilo en su casa, a ver, no haga nada, usted escúchele a su hermano bocón, a su mamá, a su papá, escúchele a esas personas que quizá le van a, como el aguijón, ¿no? Le van a molestar, le van a hacer, y usted baje, o sea, esta palabra dice, por eso habla de la humildad, es una palabra que denota tener una postura humilde, no haga caso, usted se va a librar de ¿qué? De problemas. Aún dentro de la iglesia, ¿me entiende? Dentro de la iglesia, quizá usted puede alguien herirle algo así, usted baje de aquello. Yo sé que quizá usted en Facebook puede poner algo, que ustedes son unos taros así. ¿Usted cree que va a ganar tranquilidad? Alguien no le va a responder, así hermano, tienes razón, ¿no? Gloria a Dios. No. Y yo estoy seguro que le va a devolver por lo menos el triple con palabras duras, sí, te va a llamar de trosco, de falto de amor, o sea, te va a llamar falto de lo que sea, ¿sí? Por eso yo nunca, alguna vez he visto he visto mensajes, ¿no? Querían defender a Dios, defender la doctrina, y yo siempre lo he dicho personalmente, y lo he escuchado a través de ministros que escucho, usted no tiene que defender a Dios. Usted no tiene por qué defender a Dios. ¿Sí? Hay lugares, sí, hay momentos, hay situaciones en las cuales uno debe defender aquello. Pero usted no se haga conocer por eso. Hágase conocer por el amor que Dios ha puesto en su corazón. Pablo les está dando pero estas instrucciones. El amor fraternal, sí, usted puede expresarlo, puede practicarlo a través de ¿qué?
de procurar digo, porque no siempre usted va a procurar y todas las personas se van a ir también a su vida a buscar tranquilidad con usted. Somos cristianos, tenemos la oposición de este mundo, ¿sí? Pero usted procure, dice, o sea, haga lo mejor que pueda en que usted busque tranquilidad. O sea, no se mete en problemas, ¿ok? Hay tanta... Mire, en ese tiempo, o sea, usted sabe, los cristianos eran perseguidos, eran maltratados, les quitaban todo, ¿no ve? Les quitaban tierras, o sea, era tal punto, o sea, no era como salir a las calles y soy cristiano y voy a predicar y voy a hacer, no, usted es tranquilo, o sea, vive una vida de tranquilidad, o sea, usted está en peligro, usted está en peligro, usted no tiene por qué buscarse problemas. Es como cuando hablamos el anterior domingo de las casadas, ¿no es cierto? ¿Por qué uno debía casarse, no casarse? En ese tiempo, casarse. Imagínese a Pablo si era casado. ¿Usted se imagina a Pablo si era casado? ¿Usted cree que Pablo hubiera enfrentado las tribulaciones, las persecuciones siendo casado, sabiendo que la esposa le está esperando en la casa, que los hijos están ahí, sabiendo que la esposa no sabía si iba a volver vivo Pablo, porque donde iba Pablo, ¿qué era? Persecución, apedreamiento, usted sabe, y por eso Pablo les dice, mire, por la situación, por el sistema que estamos viviendo en este mundo, es mejor que usted quede soltero, les dice, por esta situación, ¿para qué? Yo quiero evitarles esas circunstancias. Obviamente no vivimos en esos tiempos, pero usted imagínese de Pablo, o sea, cómo viera ella tener esa gracia, por eso era un regalo de Dios, hemos dicho el anterior domingo, ¿no? La soltería es un regalo de Dios, ¿sí? Es un regalo de Dios, ¿sí? Para el momento que Dios ha establecido, o sea, Pablo podía morirse ahí, no había. Entonces, pero si hubiera sido casado en ese tiempo, o sea, yo no sé si hubiera podido enfrentar lo que ha enfrentado Pablo, porque uno duele de su esposa, ¿no? Que está mi esposa ahí, imagínate, voy a salir a predicar y su esposa, pero Pablo, ya te han apedreado, ya te han latigado, mira a nuestros hijos, que ellos están esperando a su padre en la noche, no saben, o sea, imagínese usted, póngase en esa situación. Pero Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, ¿sí? Ámense los unos a los otros, un amor fraternal, así usted practica el amor fileo, ¿sí? Ame a la congregación, no solo ame, aprenda a amar también a los otros. No soy la única iglesia que va a ir al cielo, ¿no es cierto? No, sí, hay también otros. Si no los conocemos, oraremos por ellos en alguna oración, ¿me entiende? Pero también usted procure tener tranquilidad, ¿ok? ¿Para qué? O sea, y te das cuenta, usted no va a ganar contra esas personas. No va a ganar, o sea, ¿para qué? Pablo dice, estén tranquilos. Punto. 3 maneras ya de prácticas de practicar el amor filadelfiano. Los cristianos no deben ser conocidos por conflictivos. ¿No veo o no? Esa particularidad, por ejemplo, tenía la Iglesia de Alianza, ¿no? Era que recibían con abrazos, besos, ¿no? O sea, esa particularidad muchas veces ha ganado a muchas personas. ¿Sí? Con solo hecho de recibirte bien, con amor, ¿sí? O sea, no directo a la doctrina, no, usted, no, sino, yo me acuerdo de los hermanos, de los viejitos, de los Estradas, realmente ellos ni te hablaban nada de doctrina, pero te abrazaban que te querían hacer explotar tus pulmones, o sea, hasta el punto de que uno quería escaparse, le veías a los 2 viejitos y yo, y mejor no, porque hermanito, o sea, y te abrazaban a besos, o sea, pero no era un amor fingido, era bien genuino de los ancianos, o sea, era tan genuino que se sentía en su abrazo, se sentía en sus exhortaciones, cuando ellos te alentaban, ¿no? O sea, te daban esas palabras como en Cantar de los Cantares, afirmativas, ¿no? Ese es el lenguaje del amor, ¿no? O sea, te decían, tú puedes, hermanito, o sea, pero nos recibieron en todo lado, ¿no? Ha hecho muchas veces de que más allá de la doctrina uno pueda realmente, uno dice, estos realmente son cristianos, y los veíamos así, porque nos amaban, podríamos decir así, con un amor genuino, ¿me entiendes? Genuinos ahí. Entonces, pacificadores, o sea, ¿qué te podría decir? Entonces, Pablo les está diciendo, congregación, a otras iglesias,
sean personas tranquilas. Y también practicar el amor fileo, fraternal, ya viene a este punto de cómo agradar a Dios, de una vida productiva, una vida disciplinada, ¿sí? O sea, podríamos pasar a un tercer, podríamos decir, componente, ¿no? O un tercero ingrediente de cómo agradar a Dios: santidad, amor fraternal y una vida productiva, ¿sí? Y habla en relación a la responsabilidad laboral. Acuérdate, también Pablo tiene que hablarles más adelante sobre estos aspectos, ¿ya? Y Pablo les dice, seguimos leyendo este versículo, y que procuréis tener, ¿qué cosa dice? Tranquilidad. Esto ya han entendido, ¿no? No busques problemas. Ya. Es como en los cursos, ¿no? Yo soy profesor, ella es profesora, ¿sí? Hay alumnos que son tranquilos, ni suenan ni truenan, ¿sí? Y no se evitan problemas de todo. Tranquilo, tranquilo. Ahí está, no se busca problemas, no es bochinchero. Así debe ser el cristiano. En su casa, ¿sí? Usted no va a cambiar a nadie. En algún momento, cuando Dios ponga en su corazón, háblele del Señor, háblele de la salvación. Es nuestro deber hablarles, ¿sí? Es nuestro deber. Pero si usted va a ir con patada voladora, no, o sea, solo Dios puede despertar el corazón de las personas, ¿sí? Y ese es el problema cuando uno recién viene al Señor, conoce al Señor, ¿no? Quiere salvar al mundo entero, ¿no? O sea, de buena manera o de mala manera quiere salvar a todos. Como los de Cristo vienen, ¿no? Pues yo les hablo de las trompetas, de las copas de ira, y la gente se asusta y mejor me vuelvo cristiano, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera la iglesia no va a estar en la tribulación. No va a estar, o sea, la iglesia, estamos certeros, seguros de que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Que solo hay dos propósitos en eso: castigar a los pecadores y redimir al pueblo de Israel. Punto. 144,000 judíos sí van a evangelizar en ese tiempo, los dos testigos, y todo Israel será redimido. Nosotros no estamos, nosotros no vamos a estar, la iglesia no va a estar. Eso es lo que vamos a hablar más adelante, ¿sí? No vamos a estar la iglesia. Entonces, pero hablarles de aquello, yo me acuerdo películas, ¿no? Con sus dragones, sus fuegos y todas esas cosas, y la gente no quiere estar, y obvio, pues, no, ¿quién quiere estar en las copas de ira, en las trompetas, los sellos? No, la iglesia no va a estar allá. Amén. Entonces, Pablo también les habla un tercer ingrediente de cómo agradar a Dios, y les dice: tengan una vida, estoy poniendo el subtítulo, el título es una vida disciplinada, ¿sí? En otras palabras, les dice: tengan una responsabilidad laboral. Fíjate lo que sigue en el versículo 11. Ya hemos acabado. Y tener tranquilidad, dice, ¿no? Coma, ¿no es cierto? Coma, dice, ¿no? Y esta palabra "y" me está mostrando otra práctica, podríamos decir, porque el amor fraternal también va a ser aquello, ¿ya? Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces, está bien claro, ¿sí? Hay gente que realmente, tesalonicenses, como se había hablado de la segunda venida del Señor, o sea, del rapto, del arrebatamiento, si usted quiere hablar, o sea, hay mucha gente que dejó de trabajar, ¿sí? Y es más, el trabajo nunca es parte de la maldición, ¿no es cierto? El trabajo, o sea, en la palabra, en el libro de Proverbios, habla mucho de que el hombre debe trabajar, ¿sí? Que el hombre debe trabajar. De hecho, uno de los requisitos, hemos hablado el anterior domingo, ¿no? Que el hombre se sustente a la familia económicamente, ¿sí? En la prioridad, en lo que es la palabra del Señor, sea ese varón, ese sacerdote que provea a su hogar, ¿me entiendes? Y Pablo les está diciendo: usted sí puede mostrar ese amor fraternal
dos maneras en el ámbito laboral, en la responsabilidad laboral. Si usted tiene negocio, en otras palabras, ¿sí? Dedíquese a su negocio, ¿sí? Yo vendo cerveza, no. Conforme a lo que es realmente la pureza, podríamos decir, de lo que Dios dice. Usted no puede separar su trabajo con las cosas de Dios. O sea, es que mi trabajo es ese. No. Usted tiene que sí. Obviamente, ¿no? Si uno trabaja en cosas que van a degradar a otras personas, usted ya no puede hacer aquello. ¿No ve o no? Porque usted sería pues, no lo ponga bíblico, ¿no? Los cuerpos tienen que alimentar a los hijos de Dios, no. Usted tiene que buscar alguna manera de que usted ya no puede hacer cosas que no le pueden agradar a Dios, ¿sí? Porque eso puede traer destrucción, ¿sí? A otras personas. Porque sobre todo aquello está el segundo mandamiento más grande que dice la Biblia: amarás a tu prójimo, ¿sí? Como a ti mismo. Aunque Pablo no esté de acuerdo, ¿sí? 9 veces dice en el Nuevo Testamento que uno debe amarse a sí mismo, pero amarse a sí mismo conforme a lo que dice la palabra de Dios, no conforme al egoísmo, ¿sí? Dice en la palabra, usted tiene que aprender a amarse a sí mismo. Ya no sabe, Pablo dice, ya se aman tanto que hacen sus cosas que uno quiere, pero eso es en el aspecto negativo, ¿no? Pero hay un aspecto positivo que la Biblia dice: usted debe amarse a sí mismo, ¿sí? Para que usted también pueda amar al prójimo. Entonces, Pablo está diciendo aquí, muy bien, usted expresa amor fraternal, ¿sí? También usted puede agradar a Dios a través de su responsabilidad laboral. Ocúpense en sus negocios, les dice. O sea, no lo cierren, sigan trabajando. El hombre tiene que ser productivo dentro de la palabra del Señor. ¿Sí? Tiene que ser productivo. Tiene que trabajar, usted sabe, en otras cartas, ¿para qué? Para dar a los necesitados. Es una de las características, ¿no es cierto? Dentro del dar, ¿sí? Para dar a los necesitados, para ayudar a los necesitados. O sea, es una de las características que uno tiene que trabajar. Ocúpate en la de edificación, el crecimiento a tus hermanos en la iglesia, ¿sí? Usted tiene que trabajar, dice Pablo, en sus negocios. Y si usted hace algo con las manos, porque no solamente, ¿no? Puede haber gente un carpintero que trabaja más con las manos, ¿sí? El que trabaje también con sus manos, siga trabajando. ¿Sí? Pablo, te acordarás que Pablo hacía tiendas, ¿no es cierto? Con Priscila y Aquila, ¿sí? Él hacía tienda, muchos creen que era arquitecto, pues dice yo perito, ¿no? Entonces Pablo les está exhortando a que el amor de hermanos también se expresa a través de trabajar, ¿sí? Trabajar, ¿sí? Con vuestras manos, dice, para aquellos que realmente trabajaban. Entonces, ¿y cuál es la meta de hacer estas prácticas que reflejan el amor Filadelfia? ¿Cuál es la meta? Y el versículo 12 nos dice así: a fin, fíjate, ¿no es cierto? Ese viene a ser la meta de lo que pones en práctica, ¿sí? El amor Filadelfia, ¿sí? Ama a la congregación, no solo a la congregación, sino también a los de la iglesia, a los del cuerpo de Cristo que están en otros lugares, ¿sí? También usted tenga una vida tranquila, ¿no es cierto? Tranquila, ¿sí? Y también usted trabaje, tenga una vida productiva. Si usted tiene un negocio, siga con su negocio. Si usted trabaja con las manos, siga. Aquí lo importante es que usted trabaje, les está diciendo, ¿sí? Que no me dejen de trabajar, porque más adelante Pablo les va a decir: un momentito, Cristo va a venir, pero va a venir primero, tiene que pasar esto, tiene que pasar lo otro, antes que el Señor venga. En la segunda carta, así que el que no quiera trabajar, que no coma, para que no sea carga. Y aquí está el fin de todo lo que les dice Pablo: a fin de, dice, de que os conduzcáis honradamente. ¿Para quién? Para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Entonces, ¿es bueno trabajar? Sí, ¿no? Es bueno trabajar. Ahora, para los de afuera, usted no sabe lo que la gente dice, usted no sabe lo que me dice a mí como pastor.
alguna vez, ¿no? Esta semana me dijeron, pastor, ¿puede ser padrino de poleritas? Entramos en un campeonato. Y yo le digo, no, yo no tengo plata, les digo, no, o sea, dentro mío, no tengo para ser padrino de poleritas, pero tú eres pastor, de sacar de tus diezmos, me dice así, no, o sea, como, y te estoy diciendo algo real, no estoy mintiendo, no voy a mentir en el púlpito. Y yo le digo, oh, un momentito, en mi iglesia no se cobra para empezar diezmos, ¿sí? Hay ofrendas, porque no quiero ser tampoco mentiroso, ¿sí? Hay ofrendas. Pero escúcheme bien, les digo, no, yo no soy para ser padrino. Además, la palabra padrino ya me he ido por el lado bíblico. La palabra padrino no es bíblico, ya, sino, pero usted no sabe, a lo que quiero irme, usted no sabe a lo que el mundo dice, ¿sí? De lo que son los pastores, ¿sí? Creen que somos unas sanguijuelas, creen que somos aquellos que, yo quiero ser pastor para hacerme rico, ¿no? Yo quiero ser pastor para cobrar los diezmos, ¿no? O sea, si quieres ser rico, o eres narcotraficante, político, pastor, así vas a ser rico. Muchas veces tienen aquello, o sea, ¿por qué? Porque ven eso en la televisión, usted prende la televisión y ¿usted qué va a ver? Pedir plata, 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 pacta aquí, pacte allá. Quiere que su hijo sea salvo, ponga dinero acá. Quiere que su matrimonio se salve, ponga dinero acá. Quiere que su empresa prospere, ponga acá, y lo vuelven tan bíblico que sacan versículos fuera de contexto, ¿sí? O sea, inventando un pretexto, ¿sí? Para sacar dinero, ¿sí? Entonces Pablo quiere evitar esa situación y de hecho les está diciendo, a ver, la gente ya está hablando, que en realidad estoy parafraseando, están ya siendo como vagos, ociosos, así que usted siga trabajando con su negocio, y si usted trabaja con sus manos, siga trabajando para que usted sea testimonio para los de afuera, y aún para que no paséis necesidad, les dice aquel. Por Pablo les dice también, ¿te acuerdas en el primer capítulo, segundo capítulo? Les dice, yo también trabajaba, les dice, de día y de noche, acuérdense de aquello. Entonces Pablo les está diciendo en ese sentido, es bueno trabajar, ocúpense con vuestras manos, ¿sí? Tratar de sostenernos, ¿sí? Y no ser carga de nadie, trabajen mientras trabajen. Y acuérdense, ustedes son jóvenes, pueden trabajar. Yo me doy cuenta y con la pastora nos decimos, ya no tenemos la misma energía de antes. O sea, antes trabajábamos tanto que, no sé, hasta, como les decía alguna vez al papá de una que me visitó aquí, no de ustedes, decía, él mismo dice, cuando era joven yo acababa 3 chalets, me decía, al año, 3 chalets yo solito construía. Ahora no puedo acabar uno en un año. Y lo mismo digo yo, o sea, antes podía ser 10 anillos y ahora 2 ya pues que mi espalda ya está doliendo, porque la verdad, la edad no viene en vano tampoco. Y cuando uno es joven es un momento muy bueno de realmente trabajar hasta donde tu cuerpo te pueda. Obviamente, mientras más se pueda trabajar, más trabajo. Entonces Pablo está dándoles esas, podríamos decir, esas recomendaciones prácticas, ¿sí? De que ellos tienen que trabajar. Y está utilizando esto del trabajo como base de lo que después les va a hablar de la esperanza, ¿sí? Está usando, o sea, no crees que Pablo va a cambiar de tema, no. Después les va a hablar de que, un momentito, usted siga trabajando, usted siga en sus afanes, siga haciendo lo que hace, porque el Señor va a venir, ¿sí? Pero Él sabe cuándo va a venir, así que usted no tiene que dejar de trabajar, porque aunque usted no crea, hay muchos que han dejado de trabajar en ese tiempo, pensando que el Señor iba a venir, y se los iba a llevar, ¿sí? O sea, es como, Cristo viene, ¿puede venir hoy? Sí, puede venir hoy el Señor, ya hemos dicho, no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse antes que cuando Él venga. Él va a venir y nos va a llevar. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de aquí a 100 años, 1000 años. En la gracia de Dios no sabemos. Por eso es preocupación de los tesalonicenses, y los que ya han muerto y no ha venido el Señor están preocupados. Muchos han muerto en las persecuciones y ellos decían, y se han perdido la venida del Señor. Y entonces Pablo les habla en el capítulo 4:18 adelante, un momentito, los que han muerto ya en este tiempo, ¿sí? Ellos van a venir con el Señor en las nubes, les dice.
y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Pero sepan también, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, pero el día del Señor vendrá. Y ahí viene lo que les dice, lo que les espera a aquellos que se han apartado del Señor. Juicio, ¿sí? El juicio, el día de Jacob, el día de tormenta, o sea, el día donde el Señor se va a mostrar como ese Dios justo, ¿sí? Como ese Dios que realmente trae juicio también, o sea, no como ese cordero que vino. Eso vamos a llevar más adelante. Amén. Entonces, estamos terminando el versículo 12, amén. Pero no me puedo ir sin algunas connotaciones más de lo que tenemos que hablar sobre el amor fraternal. Pablo Calitz decía a un principio, eso se me vino. Nadie puede expresar, ¿sí? No digo las mismas palabras que él dice, nadie puede expresar ese amor fraternal, ¿sí? Si no has recibido el amor de Dios. Por eso es fundamental. Una de las evidencias de que realmente eres hijo de Dios es que realmente tú ames, ¿sí? El uno a los otros, en plural, ámense los unos a los otros, no uno al otro, o sea, en la iglesia dos, no. Y usted no va a amar, usted se va a ir, no le va a importar sus hermanos, no le va a importar la iglesia, no le va a importar el cuerpo de Cristo, no le va a importar nada, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios no ha sido derramado en vuestro corazón. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Si usted ha recibido a Dios en su corazón, ¿sí? Usted va a amar. O sea, ¿alguna vez usted ha puesto un clavo a un imán? ¿Qué pasa con el clavo? Se vuelve imantado, ¿no veo o no? Es lo mismo, es como si el imán fuera Dios. Y mientras tú estés más cerca del imán, ¿sí? Más tiempo con el imán, ¿qué va a pasar? Te vas a volver como el imán, te vas a volver como Dios. No sé si me estás captando. Esa es la manera. ¿Cómo puedo amar? Más adelante vamos a ver, ¿cómo puedo amar como Cristo amó? Cuando tú realmente permanezcas más en el Señor. Amén. La Biblia me dice, o sea, que el amor de Dios lo cambia todo. O sea, nos tiene que cambiar. Si un día Dios ha venido a tu corazón, o sea, sí o sí tienes que cambiar. Si tú recibes la palabra de Dios, o sea, sí o sí tienes que cambiar. ¿No es cierto? O sea, tienes que cambiar. La Biblia me dice, sí, que Dios no solo no es un atributo que tiene un atributo, no, Dios es amor. Dice, ¿no es cierto la Biblia o no? Amén. También tú has debido escuchar, para no darte versículos y tardar un poquito, que Dios nos amó incluso antes que nosotros naciéramos. ¿Dice o no dice la Biblia? Sí, ¿no es cierto? Antes de la fundación del mundo, dice, Dios ya nos amó y ya nos escogió, dice el Señor. La Biblia también me dice que el amor de Dios ha sido manifestado, podríamos decir, en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados porque Dios nos amó, ¿sí? Fueron puestos en piedra, en otras palabras, me dice la Biblia, ¿sí? También la Biblia me dice que su amor, o sea, nunca, el amor de Dios estoy hablando, nunca se rinde. Si usted estudia todos los de la Biblia, nadie era perfecto. Nadie era perfecto. Abraham un día fue a Egipto, ¿no? O sea, sí, pero Dios dijo, ya no eres mi hijo. No, se puso a beber, ¿te acuerdas? Vino al punto de emborracharse, al punto de que, ¿no? Se embriagó y después le dijo, ahora ya no eres mi hijo. No. David, el rey David, que realmente hizo lo que hizo, o sea, Dios lo disciplinó, ¿no es cierto? Dios realmente vino, pero no se rindió. O sea, podríamos decir, el ejemplo más claro es del hijo pródigo.
¿no? Ese padre amoroso que espera que su hijo vuelva. Obviamente les ha tenido que pasar, como que decimos, las de Caín, para que el hijo pródigo vuelva. O sea, ese es el amor de Dios. O sea, el amor de Dios no se rinde. De hecho, el amor de Dios fue escrito con rojo, ¿no? Con sangre. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, que entregó a su Hijo unigénito. Y aun cuando nosotros no lo amamos, dice la Biblia, Él nos amó. ¿Quién buscó a Dios? Nadie. ¿No es cierto? Nadie. Él, si Él no hubiera venido a nosotros no lo hubiéramos conocido. Aún Él nos ama, muestra su amor cuando nos corrige, ¿no es cierto? Hebreos dice, al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Ahora, pero su amor se expresa en algo fundamental del cual nosotros esperamos, la esperanza. Él quiere pasar su eternidad con nosotros. O sea, ese es el amor de Dios. O sea, el decir, yo quiero estar con ustedes por toda la eternidad. ¿Es ese amor o no es amor? Ese es amor. Entonces, cuando uno recibe el amor de Dios, o sea, realmente entendido, o sea, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, usted inmediatamente se va a dar cuenta que usted ya cambia. ¿O no cambia? No sé si, o sea, cambia. Cambia tus relaciones personales, ¿no es cierto? Cambia tu relación personal con Dios, ya lo ves de distinta manera, ¿o no? Cambias tu relación personal con las relaciones con otras personas, ¿sí o no? Cambia tu relación, o sea, el amor de Dios ha sido con los hermanos de la iglesia, ya es otra relación, ya no es lo mismo. Con otros creyentes ya es mismo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado. Y si yo no siento su pastor, entonces. Por eso dice, ¿no? En Corintios, examínate si estás en la fe. Usted está dividido, usted está en pleitos, usted está en inmoralidad sexual con otros. O sea, examínese. ¿Me entiendes? O sea, por eso es la evidencia principal, fundamental de que eres hijo de Dios es en que usted se ame los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Y aún el amor de Dios, ¿sí?, se va a reflejar o va a cambiar tu manera de pensar con los que te rodean. Tendría que cambiar con los que te rodean. ¿No es cierto? Y hay algo peor, con lo que Jesús dice, ¿no? Si realmente el amor de Dios está en tu corazón, ¿sí?, tienes que amar a tus enemigos. ¿Dice o no dice la Biblia? Dice. Entonces, el amor de Dios lo cambia, tiene que cambiar a la persona. Tiene que cambiar. Ahora, debido a que Dios nos ama, ahora, ¿qué es? Ya, Dios me ama. ¿No veo no? ¿Sabes que Dios te ama? Sí. Ahora, ¿y qué? ¿Qué de mí? ¿Qué tengo que hacer? Usted puede decir a Dios, ¿y qué ahora? Ya sé que Dios me ama. No, debido a que Dios te ama, ¿sí?, usted tiene que hacer 5 cosas. ¿Ya? Debido a que Dios te ama, debido a que Dios ha derramado su amor en tu corazón, debido a que eres un hijo de Dios, en otras palabras, usted tiene que hacer lo siguiente. O sea, ¿qué debo hacer al respecto? Ya, Dios me ama, sí. ¿Te he dicho, no? ¿Por qué Dios te ama? Sí, Dios es amor, sí. Él te amó mucho más antes de la fundación del mundo, sí. Él expresó su amor en los 10 mandamientos, sí. Expresó su amor al dar a su Hijo unigénito, sí, para salvarnos, para redimirnos. Expresó su amor, sí. Y aún aunque nosotros no le buscamos, Él expresa su amor, sí, y nos busca a nosotros. No, es su amor. Nos ama tanto que nos corrige cuando tiene que corregirnos, y debido a que es su amor, por su amor Él quiere pasar toda la eternidad contigo. O sea, nosotros, ¿qué debemos hacer al respecto? O sea, ¿qué debería en nosotros salir de aquello? ¿Sí? Manifestarse, ¿cómo sé? ¿No? Debido a que Dios me amó, debido a que tengo el amor de Dios, o sea, ¿qué debo hacer al respecto? Primero, debido a que Dios nos ama, para empezar, podemos amarlo a Él. Es lo primero, o sea,
Primera de Juan, ¿no? Capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 10, ¿qué dice? Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19, ¿qué dice? Ahora, debido a que Dios nos ama, ha depositado su amor en nuestro corazón. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Usted ama a Dios? Amén. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Él primero te amó. Porque Él primero les amó. Es como ese imán. Sí, acuérdate, ¿no? Ese imán. Tú eres el clavito ahí. ¿Sí? Dios te amó. ¿Sí? Y Él depositó. Ahora somos como un conducto, ahora el clavito puede levantar alfileres, ¿sí? Y ese, no, o no, el clavito, no, una agujita puede, solamente somos conducto del amor de Dios que hemos recibido. ¿Me captas? ¿Sí? Entonces, debido a que Dios nos ama, podemos amarlo a Él. Pero el amor se extiende más. Es como esa piedrita cuando botas al lago, ¿no es cierto? Una onda, 2 ondas, 3 ondas se extienden, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo primero es lo primero. Debido a que Él nos amó, ¿sí? Debido a que Dios nos ama, nosotros podemos amarlo a Él. Segundo, debido a que Dios nos ama, podemos amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Romanos 12:3, un poquito para ayudar. De hecho, hay nueve versículos que nos dicen en el Nuevo Testamento de amarnos a nosotros mismos, pero en el aspecto positivo, no en el aspecto negativo, del cual habla de segunda de Timoteo, ¿no es cierto? Y en los postreros días, dice, habrá amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Intemperantes, ¿no es cierto? Es lo que se ama ya, no, ese es en el sentido negativo, ¿ya? Pero en el sentido positivo también, dice en la palabra del Señor, ¿sí? Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el aspecto negativo, usted tiene que amarse a sí mismo, ¿sí? Pero no en el sentido de que usted se egolatría a sí mismo, sino que usted realmente ámese a sí mismo, como en la regla de oro que nos dice en el Evangelio. O sea, si usted quiere algo, o sea, haga lo que usted quiere que le hagan para usted. ¿Sí? En el sentido dice, ¿cómo usted puede amar a Dios? O sea, a quien no ve, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Y usted no puede amar a alguien que ve. Pues ame, ¿sí? Podemos amarnos a nosotros mismos, o sea, buscar en nosotros lo mejor de Dios, en nosotros, en lo que somos nosotros. Usted cuando recibe el amor de Dios, o sea, usted va a entender, o sea, es Dios depositándote en ti, ¿no es cierto? Lo que es el amor de Dios, ¿sí? Y a través del estudio de la palabra, a través de caminar en obediencia, a través de caminar en el Espíritu, ¿sí? Usted va a adquirir los atributos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que amarse a sí mismo, en el sentido de yo quiero lo que Dios me da, yo quiero lo que Dios me promete en su palabra, el hacerme nueva creación, lo ha hecho, pero tener la naturaleza de Cristo en mí, eso es amarse, ¿me entiendes? En el aspecto negativo uno dice, yo quiero satisfacción, ¿sí? Fumaré, alcoholismo, sexo, ¿no es cierto? Placer,
¿no es cierto?, en el aspecto negativo. Pero el cristiano es diferente, ya no busca esas cosas. ¿Qué busca el cristiano? Asemejarse a Dios, a Cristo, al carácter de Dios. Eso es que amarse a sí mismo. Usted cuando se ame a sí mismo, también va a querer lo que usted tiene, va a querer dar a los demás, ¿o no quiere eso? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ese es ese amor de amarse a sí mismo, ¿sí? Pero en las cosas de Dios estamos hablando, no en las cosas que uno puede buscar para satisfacerse, autosatisfacerse. ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces, si no, yo me amo, por eso quiero lo que Dios tiene para mi vida, el propósito que Dios quiere. Ese es el amor más grande que uno puede tener a sí mismo, de caminar en las cosas de Dios, de tener las cosas de Dios. Y usted cambia, ¿sí? Y va a irradiar a los demás. Como dijo ese dicho, usted no puede, si usted quiere cambiar a alguien, cambie primero usted. Como ese hombre que quiso cambiar el mundo, pero no pudo porque el mundo era grande. Después dijo, voy a cambiar el continente, pero no pudo porque el continente era grande. Después dijo ese hombre, no, voy a cambiar mi país, pero mi país es muy grande, no pudo. Voy a cambiar mi barrio, pero tampoco, había muchos. Voy a cambiar mi familia, no, mi familia me conoce, así que primero voy a cambiar yo, ¿sí? Después voy a cambiar mi familia, ¿sí?, mi barrio, y quizá pueda cambiar a muchas personas por delante, ¿no es cierto? O sea, primero voy a cambiar. Ese es amarse a sí mismo, o sea, en el sentido positivo. Debido a que Dios nos ama, podemos amarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? ¿Has entendido este punto? Si usted se ama a sí mismo, por eso está aquí, ¿no ve? Porque se ama a sí mismo. Si usted estuviera en cosas que no le traen productivas, que no son productivas, estuviera en cosas, bueno, le traerán placer momentáneo, satisfacción momentánea, ¿no? O sea, usted puede creer que se ama, no, usted no se ama a sí mismo, por eso es que usted está destruyendo su vida, está destruyendo su hogar, usted está destruyendo su entorno, o sea, usted solamente está pensando en sí mismo, no está pensando en los demás. Ámese a sí mismo de la manera positiva, ¿sí? Yo quiero las cosas de Dios, yo quiero parecerme a Dios. Nadie es perfecto, obviamente, pero eso es amar a mí mismo, ¿sí? Una persona disciplinada, una persona que anda con las cosas de Dios, etc. Muy bien, no quiero cambiar. Tercer punto para esto. Debido a que Dios nos ama, entonces podemos amarle a Él, ¿sí? Debido a que Dios nos ama, podemos amarnos a nosotros mismos. Debido a que Dios nos ama, podemos amarnos los unos a los otros. ¿Ok? Podemos amarnos. Podemos. De hecho, 61 veces está en el Nuevo Testamento, unos a otros. Usted ha escuchado en la Biblia, no le voy a dar referencias, que hay mandatos de los unos a los otros. ¿No sé? Ministrense, dice, los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Anímense, animaos los unos a los otros. Salúdense, incluso, ¿te acuerdas con el ósculo santo? Los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Lleven las cargas los unos a los otros. Siempre en plural. Este amor Filadelfia, este amor de iglesia, este amor de creyentes, este amor de hermanos en la fe, ¿sí? Jesús lo dijo, ¿sí? Los apóstoles lo dijeron. El más grande mandamiento que es este, ¿no? Uno de los más grandes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar, pero de manera tangible. Como hemos leído, ¿no es cierto? En 1 de Juan capítulo 4, ¿sí? Si ves a tu hermano tener necesidad y tú no atiendes esa necesidad, ¿cómo puede morar el amor de Dios en vosotros? Dice. ¿Cómo puede? Pues de manera tangible. Amén.
Entonces, ¿podemos amar al prójimo de unos a los otros? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. O sea, tenemos el amor. Si eres un hijo de Dios, tienes. O sea, debido a que Dios ha derramado en ti el amor, puedes amarlo a Él, ¿sí? Puedes amar también a tus hermanos. Estamos hablando de hermanos, primero. Ahora, ¿cómo expreso mi amor, ¿sí?, a los que me rodean? O sea, ¿cómo hago? Ya que estamos en una iglesia pequeña, podemos preguntar, ¿sí? ¿Usted ha visto alguna hermana decaída? ¿Ha visto alguna más decaída, sí? ¿Usted le ha animado a esa hermana? Amén. Esa es una manera de expresar tu amor, ¿sí? De amarse los unos a los otros. Entonces, una de las primeras maneras de expresar, ¿sí?, es que nos amamos unos a otros al animarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses, vámonos, ya vamos a acabar, tranquilos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Amén. ¿Qué dice aquí Pablo a la iglesia de Tesalonicenses? Por lo cual, dice, animaos los unos a los otros. Punto aparte, ahí. Entonces, ¿cómo puedes expresar tu amor a los que te rodean, a los de la iglesia? Animándoles, ¿sí? Es una ordenanza, un imperativo. Anímenle a seguir. ¿Sí? Tiene que animar. O sea, la palabra del Dios me dice, yo tengo que animarlo. Y esta palabra animar significa acercarse al lado o en posición de la otra persona. En el griego, animar. ¿Cómo me animo? Como poniéndote en la otra persona. Decir, ¿sabes qué? No sé, yo también estaba así. Pero el Señor, ¿de dónde vas a sacar palabras de ánimo? ¿De la psicología? No. Siempre vas a sacar de la palabra del Señor. ¿Sí? Siempre. Anímense, dice, los unos a los otros. ¿Cómo expreso mi amor entonces a los que me rodean? A la iglesia, ¿sí? Animándome. Y hay una segunda cosa que les dice Pablo en este versículo 11. Por lo cual, animaos los unos a los otros. Ahora, nos amamos los unos a los otros al edificarnos los unos a los otros. ¿Qué dice? Y, es otra, ¿no? Anímense, es una cosa. Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Más y más para los tesalonicenses. Se animan, ¿sí? Se edifican los unos a los otros. Por eso Pablo también les habla a los corintios, ¿no? Ustedes están orando en lenguas desconocidas, ¿sí? O sea, que bla bla, shabarajaí, no sé qué cosas están hablando, les dice, esto no tiene un sentido de edificación. Hablen en lengua que ellos puedan entender, ¿sí? Háblense, de esa manera les habla del don de lenguas, ¿ya? O sea, les está diciendo, hablen cosas que puedan entender a las personas. Edifíquense los unos a los otros. Anímense. Si usted ve a alguien decaído, acérquese, dígale qué le está pasando, ¿no? Y el Señor va a poner en su corazón palabras y usted le va a animar. ¿Sí? Pero no solo le va a animar, usted no puede expresar solo su amor al animarlo, sino también al edificarlo. Edificarlo es una palabra del griego que viene como edificar una casa, ¿ya? De construcción está hablando, como edificar una casa. Le está diciendo, póngale columnas fuertes, ¿sí? Edifíquelos a través de la palabra del Señor, edifíqueles todo esto. Entonces, ese es un término griego, de edificar hacia... ¿Las casas se hacen hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, ¿no es cierto? O sea, no destruir, no dice, no demoler, no más bien en vez de edificar, lo estás destruyendo, no. Acuérdate, vosotros los espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre. Si no vaya a ser que tú también seas tentado.
porque a veces el Señor te hace pasar lo que alguna vez tú has criticado, lo que alguna vez tú has indicado, lo que tú a veces quizá no has entendido, ¿no es cierto? O sea, a veces Dios te hace pasar por la misma senda cuando eres muchas veces una persona que estás juiciosa, sí, quizá no sabes el contexto de su situación, como Job, ¿no es cierto? O sea, está pasando esto porque seguro es un pecador, hay inmoralidad en su vida, o sea, no está sembrando lo que está cosechando, pero sin embargo Dios tiene algún propósito por los cuales las personas a veces pasan alguna situación. Por eso uno tiene que buscar en el Señor, sí, cómo edificar a las otras personas. En el Señor, sí, o sea, siempre está diciendo. Entonces Pablo dice, ¿cómo expresas tu amor a los tesalonicenses? Anímense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros. Ahora, nos amamos unos a otros, si también dice, si nos recibimos los unos con los otros. Eso está hablando en Romanos capítulo 12, versículo 13. Y aquí Pablo, ¿te acuerdas? Ya hemos leído esto, ya hemos aprendido esto, pero vamos a repetir, 12:13, está hablando de la hospitalidad, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué cosa? La hospitalidad. Acuérdese el contexto del cual vivían en ese tiempo. Mucha gente estaba escapando, mucha gente estaba siendo perseguida, entonces, y había que entre los hermanos practicar ¿qué cosa? La hospitalidad, ¿sí? O sea, el refugio muchas veces, o sea, un lugar en tu casa, ¿no es cierto? O sea, uno tiene, si lo hemos recibido a José es porque lo amamos, ¿no veo, no? ¿Sí? Y hemos practicado ¿qué cosa? La hospitalidad, no le digas, tienes que buscarte un hotel, no sé, es nuestro hermano, pero no te conocemos, no es cierto, realmente tuvo que haber... lo amamos y practicamos ¿qué cosa? La hospitalidad, o sea, de recibirnos, o sea, por eso tiene que ver con la hospitalidad. La Biblia nos dice que debemos animarnos, edificarnos y recibirnos los unos a los otros. Muy bien, hemos dicho, debido a que Dios nos ama, podemos amarlo a Él, debido a que Dios nos ama, podemos amarnos a nosotros mismos en el aspecto positivo, vuelvo a repetir, debido a que Dios nos ama, podemos amarnos unos a otros, ¿no es cierto?, en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo expresamos ese amor? Ya hemos hablado de algunas prácticas en Tesalonicenses. Añadimos que cómo podemos manifestar ese amor, animándonos, ¿sí?, edificándonos y recibiéndonos los unos a los otros. Por eso usted, si alguna vez le botan de su casa, o sea, muchas veces digo, venga aquí a la iglesia, puede ir también de tu hermano, o sea, o no lo va a recibir usted. Supongo que lo va a recibir, ¿no? O sea, tendría que recibirlo. ¿Por qué? Porque lo ama, porque es su hermano, ¿sí? Es su hermano. Muy bien. Cuarto, entonces, debido a que Dios nos ama, podemos amar al prójimo, ¿sí? Una cosa son los hermanos en la fe, el amor Filadelfia, ¿sí? Y otra cosa es amar al prójimo. En el griego prójimo es el diferente, ¿ya? Es el diferente. Estábamos hablando de que tenemos la capacidad de amar a los que no son creyentes, ¿sí? Al prójimo. En otras palabras, según la parábola del buen samaritano, debemos amar al quien padece necesidad, al quien tiene necesidad. Usted cuando sale en la calle, ¿sí?, usted ve a alguna persona en necesidad, ¿sí?, ¿usted qué hace? Si el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, usted no va a pasar de largo. Dios le va a decir, ayúdele. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Me ha pasado que tiene que detonar una cuadra, 2 cuadras, ¿no? Ay, pero estoy apurado, ¿no? Y hay por dentro, ¿sí?, que no te deja quieto y tú tienes que volver y tienes que ayudar de alguna manera. Quizá puede haber en algún momento dado, o sea, nos da aquello. Romanos 13, ahí ya que estamos en Romanos 13, 8, 10, dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amarás. Mateo 22, 34 al 40 también nos dice aquello, pero usted lo lee en la casa. ¿Ok? Debido entonces a que Dios nos ama, podemos también amar a nuestro prójimo. Y el último, que uno quisiera evitar, ¿no? Y decir, ay, ya está ahí, está bien, ¿no? Puedo amar a la iglesia, a mi hermano, puedo amar al prójimo, ¿sí? Pero tenemos que decirlo, ¿sí? Que nos cuesta, y a todos, ¿no? Porque uno a veces se acuerda de las personas que nos han hecho daño, ¿sí? Que han hecho daño no solo a uno, sea al entorno, a la familia, pero debido a que Dios nos ama, podemos también amar a nuestros enemigos. Romanos 12, 14, ¿qué dice? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero más claro lo dice Jesús, ¿no? En Mateo 5, 43, 48. Mateo 5, 43, 48. Y realmente uno dice, ay, esta parte sí que es dura, esta parte sí que es... Tuviera que tener el corazón de Esteban, ¿no? El espíritu de Esteban, y lo tenemos, el espíritu de gracia. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas de Esteban, que fue apedreado y que él pudo decir lo que Jesús dijo, ¿no? En la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no es cierto? Y Esteban también, joven, ¿sí? No tomes en cuenta lo que hace. ¿Y por qué podemos amar a nuestros enemigos? Que es duro, ¿no? O sea, uno dice, es duro. Porque el amor de Dios, porque Él nos amó, dice que nosotros podemos amar a nuestros enemigos. Jesús lo dice más claro, 43 al 48. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborreced a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, si uno dice tener a Jesús en su corazón, ¿o no? Tuvieras que tener la capacidad de ¿qué? De amar a sus enemigos. Pero es difícil, dicen, ¿no? Podemos decir, me incluyo, más bien estamos esperando que quiero verlo, Dios hace justicia, ¿no? O sea, uno saca incluso de la Biblia, ¿no? La ira de Dios no obra, no, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Pero el Señor dice, yo pagaré, dice, ¿no es cierto el Señor? Mía es la venganza, dice el Señor, o sea... Pero ¿qué nos corresponde hacer? O sea, es amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, Romanos 5:5, ha sido derramado en vuestros corazones. O sea, eso es lo que Pablo les dice a la iglesia de Tesalonicenses prácticamente. ¿Sí? ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Amén? Santidad. Segundo ingrediente, amor fraternal. El tercer ingrediente, una vida disciplinada, o sea, una vida productiva, podríamos decir, una vida laboriosa. Está diciendo, así usted va a agradar a Dios. ¿Por qué es importante este tema?
porque realmente ahí se manifiesta si eres o no eres un hijo de Dios. Por eso Juan dijo en primera de Juan 1:19, 2:19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y usted sabe que esa carta habla específicamente del amor, ¿sí?, entre los unos a los otros. Porque el que ama realmente, el que ama a su hermano, el amor de Dios no va a dejar. Amén. O sea, por eso uno tiene que pensar en eso, uno tiene que decir. Y Pablo les está diciendo a esta iglesia, yo sé que se aman los unos a los otros, pero Pablo les dice a esta iglesia tesalonicense, ámense más todavía de lo que se están amando. Entonces, a partir de ahora, usted si va a ir a vender, yo creo que lo hace para el Señor, ¿sí? En el camino usted puede animarse con él, en el camino usted puede edificarse uno al otro. ¿O de qué hablan? No sé de qué hablarán, la verdad, ¿no? Yo generalmente cuando estoy con ellos hablo de lo que abunda el corazón, dice, habla la boca, ¿no es cierto? Si voy a hablar de una cosa que no es de las cosas de Dios, es porque en mi corazón está más eso que las cosas de Dios. No sé. Usted tiene que aprender a edificarse el uno al otro, a exhortarse el uno al otro, a animarse el uno al otro. Somos personas con tendencia a declinar. Por eso es que Pedro también habla esa carta, primera carta de Pedro, a los refugiados, a los exiliados, dice, a los repatriados, les dice, yo les animo en el Señor. O sea, ¿de qué se preocupan? ¿De qué se sorprenden? ¿De que están sufriendo persecución? Un día vamos a estar con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Y Pablo les está hablando de esta cuestión del trabajo, ¿no es cierto? Ser una vida diligente, y va a entrar al tema, ya de lo que vamos a entrar la siguiente semana, de la segunda venida del Señor en las nubes, si usted me entiende, no a su reino milenial en la tierra, del rapto, del arrebatamiento. Y Pablo les va a decir, ¿sí? No se preocupen. Los que ya han muerto en estas persecuciones, sí, ellos van a ver, Jesús va a venir, con ellos va a venir, nos va a llevar, vamos a ir a las bodas del Cordero, ¿sí? Jesús después va a venir, o sea, después que la gran tribulación venga, o sea, el juicio de Dios venga sobre la tierra, reniva todo el pueblo de Israel, o sea, ¿sí? Después Jesús viene por segunda vez a reinar ya en la tierra por 1000 años. ¿Con quiénes? Con los llamados, los escogidos y los hallados fieles en Apocalipsis. De hecho, el tema que ahora va a venir la siguiente semana es larguísima, ¿sí? Pero tenemos que dar cuál es nuestra posición en referencia a la segunda venida de Cristo. En las nubes, ¿sí? Porque tenemos que ser en relación no a la segunda venida de Cristo para el reino milenial. ¿Ya? O sea, a veces uno tiene que entender eso. Yo les animo a que sigan el Señor. Amén. Bueno, damos gracias a Dios siempre poniéndonos de pie. Agradecemos a Dios por su palabra. Espero que hoy haya entendido el amor fraternal, el amor de los creyentes en la fe.